Cordial saludo tengan todos estudiantes de la Unidad Central del Valle del Cauca. El día de hoy quiero hacerles este pequeño video donde vamos a construir precisamente un concepto de la clase de ayer. Estamos hablando del curso de álgebra lineal que se está dictando los lunes y los viernes en las noches, orientado pues a ingenierías. Repito, nosotros en este video lo que queremos hacer es construir una parábola, bueno, construirla no, sino que entendamos el concepto de cómo se genera geométricamente una parábola. No tanto la ecuación, porque pues eso ya tiene una matemática que se explica en clase, pero sí más bien es como el concepto de la geometría, que sí es importante que la entendamos. Y eso nos ayuda a entender un poco mejor la definición. La parábola pertenece a un grupo de cónicas. La palabra cónica viene porque se forman conos y son elementos propiamente del cono. La circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola son elementos que pertenecen a un cono como tal y como pueden observar aquí en la imagen. Vea, nosotros tenemos un círculo que es parte de un cono, una elipse, una parábola y las hipérbolas que están acá. Entonces, entender eso es entender el concepto de cónicas, vienen de un cono básicamente. Ahora bien, lo que respecta a la parábola se construye a partir de unas distancias que se miden entre un punto específico y el foco. Y esa distancia también se mide entre ese mismo punto y algo que llaman la directriz. Entonces, la directriz, que es una recta como tal, ¿cierto? Y el punto del foco, que es un punto fijo, van a medir siempre una distancia, cumpliendo una pequeña condición, que la distancia que midamos desde el foco hacia cualquier punto debe ser igual a la distancia que midamos desde el punto hacia la perpendicular de la directriz y el punto. Suena un trabalenguas, pero es más o menos así. La distancia que vamos a medir entre la directriz y el punto es una distancia que por obligación tiene que formar 90 grados, el segmento de recta tiene que formarse 90 grados. O sea que la distancia aquí tiene que ser esta misma distancia que medimos desde este punto hasta aquí. O sea, desde la directriz hacia el punto. No cualquier punto en el plano cartesiano cumple esta relación. Yo puedo ubicar un punto aquí, necesariamente no significa que esta distancia sea esta misma distancia, no son iguales. Precisamente todos los puntos donde sí cumple esa igualdad es lo que se conoce como la parábola. O sea, todos los puntos de la parábola son los que describen esa pequeña condición. Entonces, eso va de la mano con la definición que veíamos pues en clase como tal, que entonces la parábola se construye a partir de eso. Vamos a demostrarlo con el GeoGebra un poco y vamos a venir acá más o menos a esta herramienta donde está la elipse, la hipérbola, la parábola y los cónica por puntos. Entonces vamos a escoger la parábola, pero antes de eso vamos aquí donde dice segmento o donde están los segmentos, vamos a escoger una recta. Para dibujar la parábola primero tengo que dibujar la directriz. Entonces vamos a dibujar la directriz como tal, que es una línea recta. Y después venimos acá a dibujar la parábola. Entonces la parábola llegamos y la escogemos, colocamos un punto que es donde está el foco. Y ese punto, respecto a quién se va a medir, respecto a esta recta, respecto a esta directriz. Y ahí me generó entonces la parábola. Construirla bastante sencillo, como se pueden dar cuenta es una cuestión de dar unos cuantos clics, unas cuantas herramientas de GeoGebra y se acabó el problema. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente, vamos a verificar las condiciones. En la clase de ayer definíamos que el vértice de una parábola es la recta, es la distancia, es la intersección entre la parábola y la perpendicular de la directriz que pasa por el foco. Entonces eso suena un poco como extraño, pero entonces vamos a venir a esta herramienta que dice perpendicular y vamos a sacarle una perpendicular a la directriz. Cuando yo selecciono la directriz me genera una recta que forma siempre 90 grados con la directriz. Y pues este es el foco, entonces vamos a pasar esta línea recta por el foco. Entonces ahí obtenemos una perpendicular entre la directriz y el foco. Que por cierto, este foco le vamos a darle clic derecho, renombrar y le vamos a poner así, foco, como es debido, foco.
Ahora bien, ¿quién es el vértice? El vértice es la intersección que se produce entre esta línea recta y la parábola. Entonces vamos a venir a nuestra herramienta aquí, donde dice intersección. Vamos a ubicar la intersección. Vamos a seleccionar la línea recta y entre la línea recta y la parábola se genera una intersección que aquí llaman punto C. Nosotros vamos a darle clic sobre el punto C, le vamos a dar clic derecho, renombrar, y a eso lo vamos a llamar vértice. Y precisamente el vértice es un elemento fundamental de la parábola, porque en este caso es único. Es donde la parábola en este caso toma un valor mínimo como tal, y es desde donde empieza o pasa su eje de simetría. Esa recta que yo tracé se conoce como eje de simetría o recta focal también. Es una recta que pasa por el foco y forma 90 grados con la directriz. Y ese es el eje de simetría. Mire que este segmento de recta que se produce hacia acá es exactamente el mismo, la curva que se produce aquí es la misma curva que se produce aquí. Solamente pues que son como si estuvieran haciendo algo así como un espejo. Bien, una vez definimos esto, vamos a comprobar la definición. Para comprobar la definición, vamos a trazar una perpendicular entre la directriz. Vamos a ver, perpendicular entre la directriz y no sé, cualquier punto de la parábola, o sea, este punto que dice aquí C. Y vamos a trazar una intersección entre la recta y la directriz. Vamos a decir, este es el punto y este es el otro punto que quiero medir. Vamos a trazar un segmento de recta entre el foco y el punto C y un segmento de recta entre C y D. Y vamos ahorita a darle clic derecho a la recta y vamos a darle objeto visible para que ya no sea visible. Entonces, esta distancia que ustedes observan acá, vamos a llamarle la distancia que existe entre el foco. Entonces es la distancia entre el foco y el punto C y el punto P. Llamémoslo punto P. Foco P. Foco P. Distancia, foco P. Y esta es la distancia entre C y D. Entre P y D, pongámoslo así. Entonces clic derecho, renombrar, distancia entre P y D. Llamémoslo así, como tal. Entonces a este señor le vamos a dar clic derecho, le vamos a dar donde dice renombrar y lo vamos a llamar el punto P. Ahora, ¿qué nos dice la teoría? La teoría nos dice que esta distancia del foco al punto P y la distancia del punto a la recta directriz en esa perpendicular deben ser iguales. Entonces GeoGebra por acá tiene una herramienta que se llama distancia o longitud. Vamos a darle clic sobre el segmento de recta, clic sobre el segmento de recta y nos va a decir que las dos distancias miden 7.001. Y uno dice, ¿será coincidencia? Y vamos a observar que no. Vamos a seleccionar la parábola, vamos a darle clic derecho, vamos a darle propiedades del objeto y acá donde dice objeto le vamos a dar objeto fijo. Y eso nos dice que la parábola se va a quedar fija. Vamos a coger el segmento, este punto, y lo vamos a desplazar sobre la parábola. Y no importa dónde usted lo desplace sobre la parábola, siempre los dos puntos son iguales. De esta manera queda demostrada la definición, pero desde un punto de vista geométrico. Desde un punto de vista geométrico, porque el punto de vista algebraico, pues ese lo vamos a trabajar un poco más en clase. Así que, queridos estudiantes, espero que con esto les quede clara la definición de la forma geométrica en la que se construye una parábola, que es a partir de estas dos distancias. No siendo más, me despido, un fuerte abrazo y nos vemos en clase.